Y comenzamos con una denuncia que nos llega desde Banes, en la provincia de Holguín. La Fiscalía pidió 4 años de trabajo forzado con internamiento para el cubano Leandro Pupo Garcés por haber realizado una publicación en Facebook criticando al Ministerio del Interior. Pupo Garcés difundió un post en sus redes sociales el lunes donde denuncia el proceso penal en su contra y los documentos que lo acreditan. 4 años de privación de libertad es la sanción que le piden por una publicación en Facebook. En los documentos oficiales mostrados por Pupo Garcés, las autoridades señalan que el cubano hacía algún tiempo se venía dedicando a la publicación de contenido en contra del proceso revolucionario. Desde Banes, Holguín, vía telefónica, Pupo Garcés en persona nos relata su historia. Escuchemos. Yo, por mi activismo, he recibido muchas amenazas, muchas citaciones, golpes, por oponerme al servicio militar también. Nunca he estado en un proceso como este porque yo cuido mucho mi forma de actuar, no, trato siempre de no cometer ninguna irregularidad, ningún delito con mis acciones. Y este proceso que me están abriendo es una acusación muy injusta, que me da claro la inseguridad que hay en este país. Ahora en este proceso, precisamente ahora que llevo un tiempo en el que salí del activismo para atender mi vida porque estaba mal físicamente y había descuidado mi vida, y por una simple opinión que di en Facebook, entonces me acusan. Eso es para que vean que el silencio no te asegura que tú estés a salvo en este país, ni el silencio. No perdonan nunca, ellos no perdonan que tú pienses, ellos no perdonan que tú no estés a favor, no perdonan que tú no estés de acuerdo con ellos y que aceptes todo en silencio. Ellos vienen y te destruyen. Vayamos ahora a los implicados internacionales. El Parlamento Europeo condenó las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen cubano contra manifestantes opositores, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, e instó a las autoridades a poner fin inmediatamente a la política de represión. El órgano dictó este miércoles una resolución en la que reclama a la Unión Europea que aplique sanciones contra los responsables de la represión, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura prominente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos cargos del gobierno. En el documento se pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos solo por el ejercicio de sus derechos humanos, que se retiren los cargos penales abusivos y se garantice el derecho a un juicio justo y la independencia del Poder Judicial. Condena el recurso a la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y pide investigaciones rápidas e imparciales y el acceso inmediato a la atención médica de su elección para los detenidos, así como el acceso a su familia. Añade también y pide al Estado cubano que garantice el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión sin discriminación, basada en opiniones políticas, que dejen de censurar los medios de comunicación y controlar el acceso a Internet, que respeten los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y que escuchen las voces de sus ciudadanos y que entablen un diálogo nacional integrador para impulsar los procesos de modernización y democratización del país. O sea, esto es un golpe tremendo para el régimen, que el Parlamento Europeo le haya abierto fuego. Pero ¿qué mejor para analizar esto y las consecuencias que puede tener que nuestro estimado Javier Larrondo, de Prisoner Defender, quien se encuentra ahora mismo a punto de tomar un avión rumbo a Madrid, pero ha tenido la condescendencia de aparecer en los implicados desde el mismísimo aeropuerto? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, oye, esto nos sorprende un poco, o sea, el Parlamento Europeo abriéndole fuego al régimen, ¿no? No, no es una sorpresa, pero realmente tenía que llegar una resolución, porque estábamos viendo, y yo creo que todos somos testigos, cómo las acciones del Servicio Exterior y Josep Borrell no eran congruentes con lo que está sucediendo en Cuba, y no se está recriminando el régimen todas las barbaridades que están haciendo, incluyendo las torturas en prisión. No se está recriminando absolutamente nada, pero es que además
tampoco se tiene ni diálogo con la sociedad civil independiente, ni se dan fondos a la sociedad civil independiente, que son los pilares del acuerdo de diálogo. Por lo tanto, el acuerdo de diálogo está siendo desmantelado no solamente por Cuba, sino también por el Servicio Exterior, por Josep Borrell, con lo cual el Parlamento tenía que hablar claro y alto porque fueron los que otorgaron la visa para firmar el acuerdo de diálogo, pero bajo unas condiciones de derechos humanos, de diálogo con la sociedad civil y de fondos para la sociedad civil que no se están cumpliendo. Javier, de cualquier forma, todos asociaban a la visita próxima que va a tener Díaz-Canel a Europa como un espaldarazo de la Unión Europea. Esto cambia el concepto completamente. Sí, pero vamos a ver, igual que el Servicio Exterior está tremendamente enfadado por esta resolución y les ha contrariado muchísimo, al mismo tiempo Bruno Rodríguez ha atacado a la Unión Europea por la organización de la CELAC y una supuesta falta de transparencia, etcétera, etcétera. O sea, ha ido a fuego contra España, contra la Unión Europea por la organización de la CELAC. Con lo cual está el ambiente muy caldeado. Además, no olvidemos que en la resolución se habla de la cercanía y el apoyo de Cuba a Rusia en la guerra de Ucrania, que también el Consejo, los representantes del Consejo han destacado y ha venido. Esta resolución viene después de otra que habla de esta temática, de cómo Cuba está siendo un gran aliado para Rusia, ¿no? Entonces, el ambiente está muy caldeado. La situación es muy compleja y veremos a ver. Yo creo que Cuba está en una encrucijada. Cuba ha respondido en una carta, no sé si la has visto, pero ha respondido en una carta en la cual se denota cómo vuelven a insultar, pero al mismo tiempo no quieren romper el acuerdo de diálogo. ¿Por qué? Porque todavía no han pivotado su economía hacia Rusia. Entonces es ahora cuando la Unión Europea puede influenciar en el régimen. Ellos dependen fundamentalmente en los próximos meses de que la Unión Europea le dé un espaldarazo económico, además de compromisos políticos y algo por el estilo. ¿Crees tú que en estas visitas de alto nivel que se prevé de Díaz-Canel a Europa, lo que se esté buscando principalmente sea esto, inversiones, ¿no? Dinero, facilidades de algún tipo, crediticia, económica? El régimen está canino por parasitar a alguien. Ya no le queda nada que parasitar de Venezuela prácticamente, aunque sigue parasitando. Le parasita en México todo lo que puede, como sabemos, más de 1000 médicos. Quiere parasitar a Brasil, pero mientras no consigue un huésped que satisfaga toda la necesidad económica de ese macro aparato de propaganda y de represión del régimen, que no para dar de comer a su pueblo, que lo tienen muerto de hambre y les importa 3 pimientos. Mientras no consigan esto, la Unión Europea, evidentemente, los hoteles, los tratos con Francia, con España, son primordiales, no pueden cortar. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de influenciar en cómo el régimen puede tratar el tema de los presos políticos y cómo puede tratar el tema de los derechos humanos, por lo menos aparentemente en los próximos meses. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Larrondo, Prisoner Defenders. Magnífica trayectoria que tienes, además defendiendo los derechos de los prisioneros políticos o prisioneros en general cubanos. Gracias. Y estaremos al tanto de qué pasará en los próximos días con esta tan cacareada visita de alto nivel del régimen cubano a la Unión Europea. Un placer y perdónanos por interrumpirte ahí mismo en el aeropuerto. Gracias. No, no te preocupes. Un abrazo, encantado. Un abrazo. Y señores, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un comunicado conmemorando el 2º aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba. Y dice, en el aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, Joe Biden ha traicionado al pueblo cubano y ha entregado Cuba al comunismo chino, al permitir que China se afirme en la isla y establezca bases militares a 90 millas de nuestras costas, algo impensable. Biden no solo pone en riesgo nuestra seguridad nacional, sino que abandona el sueño de libertad de los maravillosos cubano-americanos que, bajo mi administración, iban a ver cumplidos sus deseos. Así lo dijo el exgobernante, quien también añadió que bajo su gobierno la pesadilla cubana, su próximo gobierno si es posible, la pesadilla cubana va a terminar, haciendo un profundo compromiso con sus posibles electores en la Florida. Dice, hoy también pedimos a Dios que fortalezca y proteja a todos los prisioneros políticos y manifestantes que están siendo cruelmente retenidos por este régimen malvado. Hace 3 años la pesadilla cubana estaba a punto de terminar
La administración de Biden los ha abandonado, pero yo los recuperaré. Oramos por el día en que toda Cuba sea libre. Señores, ahora cambiamos de noticia. Les pido que tomen precaución en su casa por las imágenes que vamos a proyectar, que son bastante violentas, que se trata del accidente sufrido por un cubano, un aparatoso accidente durante una carrera ilegal de motos, estas que se organizan en las autopistas de Cuba en lugares apartados. Insisto, las imágenes son fuertes, tome precauciones en su casa. Vean ustedes. El video fue subido al sitio Accidente, Buses y Camiones en internet, donde varios usuarios aseguran que el joven, identificado como Robertico, no sufrió graves daños. Dice, de todas maneras están aconsejando, oigan esto, ni lo intenten. Esto fue un bache y no solo tú puedes perder la vida, tomen conciencia. Apunto, seguido de los comentarios de varios internautas, las carreras de motos son ilegales y se sabe que cuando se hace hay que tomar muchas medidas de seguridad. No hacer eso. Hay un montón de muchachitos que se creen profesionales y que manejar moto a altas velocidades es un juego. Ni los salvajes en eso lo hacen sin la debida protección. Luego andan parapléjicos, hechos un vegetal o fallecidos y los ha llegado lamentando. Lo primero que tienen que hacer todos esos que estaban allí es no alentar a que lo hagan. Todo es evitable, siempre que se haga con responsabilidad. Es preferible estar vivo y saludable que no especulando. Bueno, las modas de las carreras de moto llevan varios años en Cuba, aunque la policía las persigue, siempre se organizan en lugares apartados. Ojalá que sea cierto que este muchacho no tenga otra consecuencia que las lesiones del momento. Hacemos la primera pausa y al regresar el misterio del pescado decomisado. Los cubanos de las villas andan buscando en qué tienda van a vender el pescado que el régimen anuncia que le quitó a los ricos para darle a los pobres. Pero parece que se evaporó. Y una empresa australiana anuncia que ha encontrado tremendas reservas de oro en una mina del oriente cubano. Les tenemos los números de la investigación que promete resultados millonarios. Ya volvemos. Oro en Cuba. Para mí es un